damos la bienvenida a Por una Mejor Vida. En este programa estará desde Querétaro, México, el diputado Alejandro Delgado, para hablarnos acerca del fenómeno migratorio y todos los aspectos que giran en torno a ello. No olvides de participar con Tony Montes a través de nuestras redes sociales. Queremos saber lo que piensas. Para terminar el programa, desde mi interior, la pastora Claudia Cupido tiene una reflexión para ti. Tenemos todo esto y mucho más. No te despegues. Arrancamos. Por una mejor vida, para que seas feliz. Por una mejor vida, es tiempo de reír. Por una mejor vida, y libre al caminar. Por una mejor vida, y de nuevo comenzar. Amigos, qué gusto estar con ustedes esta mañana en este programa Por una Mejor Vida. Y bueno, vamos a comenzar nuestro programa con nuestra primera sección, Lo que yo vivo. No te lo pierdas, te esperamos. Bueno, como ya lo dijimos hace un momento, estamos empezando nuestro programa en la sección Lo que yo vivo. Y bueno, vamos a tener un tema interesante para todos los latinos, para todos los mexicanos que están aquí en Texas, hablando sobre el fenómeno migratorio que ha sido evidentemente en en este ejercicio del presidente Obama ha sido todo un tema, la cuestión de migración. Y bueno, hablando sobre migración, quisiéramos analizar un poquito del fenómeno, cómo se da todo esto del fenómeno migratorio, y para esto hemos invitado el día de hoy al diputado Alejandro Delgado, del Partido Acción Nacional en México. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, diputado. Al contrario, muy buenos días, Claudia, por la invitación, y siempre es muy importante hablar sobre el fenómeno migratorio, sobre las circunstancias que hoy vive México, sobre las circunstancias que también están en Estados Unidos, y en específico, por supuesto, también en Querétaro, que va incrementándose este fenómeno. Sí, bueno, tú estás como diputado en el estado de Querétaro. Así es. Y me llamó mucho la atención que hayas tenido la preocupación en el estado de Querétaro sobre el punto de migración, ¿no? De los migrantes, ¿no? Sí. Y ahorita entraremos en ese tema. ¿Cómo no? Tal vez me gustaría como establecer cómo empieza a registrarse todo este fenómeno no migratorio en Estados Unidos. Bueno, no hace comentarte que soy presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y del Migrante desde la 57 legislatura. Este cargo lo tomé hace ya casi 3 años. Y la verdad es que ha sido explorar un fenómeno que, principalmente lo que tú dijiste, se dejó de atender durante muchos años porque fue creciendo, se fue incrementando, porque no había una política pública que pudiera atacar este fenómeno y se dejó a un lado. Entonces, pues de que los hijos, las esposas, los hermanos alcanzaban a uno de sus familiares en Estados Unidos, pues se dejó pasar. No había una política de desarrollo económico principalmente en la Sierra Gorda de nuestro estado y en el sur de nuestro estado. Y bueno, pues la situación principalmente en nuestro país de la migración, pues surge principalmente en los años 30, 40, cuando Estados Unidos tiene lo de la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues hacía falta mano de obra y se empieza a tomar de mexicanos. Se les llama, hay una expulsión importante de ellos, de hecho hasta se hacía de manera coordinada, y después bueno, ya vino una estabilidad en la economía de Estados Unidos, pero bueno, pues ya se hizo una cadena humana de que pues si estaba ahí un familiar, tenía buenos ingresos, y jalaba al hermano, al primo, al papá, después a la esposa, o hacían allá familia. Entonces, pues desde entonces se empezó a sembrar el tema de que los mexicanos podrían estar trabajando allá en mejores condiciones. Señalar que la movilidad humana es un principio y es natural de cualquier ser humano estar buscando mejores condiciones, ya sea laborales, de estudio, de convivencia. De hábitat. De hábitat, o hasta también cuando hoy conocemos que aquellos que se jubilan, pues ubican y quieren estar en un lugar en donde pues puedan pasar ya tranquilamente, ¿no? Pero bueno, ese es algo natural del ser humano y bueno, pues hay más de 32 millones de personas en el mundo que están en esa movilidad humana actualmente.
Y bueno, pues principalmente se da en nuestro continente americano y en dos vertientes principales, Estados Unidos y México, que son frontera, un país de desarrollo económico muy interesante, México que está con sus altibajos, entonces eso provoca que la gente busque mejores condiciones hacia el norte de nuestro país. Y bueno, pues a partir de esos años, de los 40, se empieza a incrementar, como ya lo comenté, y se empieza a mover la gente poco a poco y no ha dejado de hacerlo. Y bueno, pues hay dos situaciones en Estados Unidos, como todos conocemos, la legal y la ilegal en cuestión, así les llaman en Estados Unidos, de su permanencia, de su estancia, que no entran con papeles, muchos de ellos, la gran mayoría que están de manera ilegal, como ellos le llaman, pues entran por el río o de manera con vehículos o como antes se hacía, pero pues se encuentran allá un progreso porque ya tienen a alguien, principalmente por eso encontramos... En esa cadena humana. En esa cadena humana de entidades, por eso platicábamos antes de entrar, que el esquema de que encontramos en Washington a los poblanos, a los michoacanos en Chicago, en Nueva York, poblanos mucho también. Así es, oaxaqueños. ¿Por qué? Porque empieza esa cadena de conocidos y ellos empiezan a jalar. Y pues durante muchos años, principalmente hubo mucha presión en los años 80 por la regularización de la estancia de los mexicanos o de los migrantes, principalmente en Estados Unidos. Se hace una reforma por parte del republicano Ronald Reagan, en donde se reconoce la estancia de muchos, después de una gran presión social, y bueno, pues se da una reforma que hasta ahora no se ha vuelto a dar. Que fue favorable en su momento. Que fue favorable, por supuesto, pero después se dejó de hacer, y oye, otra vez la válvula de escape, pues no se ha dado, o sea, está la presión muy fuerte social. Hubo una esperanza hace casi 8 años en una propuesta del presidente Obama, la cual tampoco ha sido una realidad. No ha sido una realidad. Y lo veo difícil, siendo concreto y crítico, de que se vaya a dar todavía en lo que le resta de administración al presidente Obama. Bueno, si te parece, queremos escuchar qué dicen nuestras redes sociales con Tony Montes. Adelante, Tony, queremos saber qué están opinando pues, nuestro público a través de este tema tan interesante. Gracias, Claudia, y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en nuestras redes sociales. Y vámonos a nuestro programa de hoy, que es Migración. Y vamos a ver qué nos dicen. Dice, @aleteíaes, dice, miles de migrantes sufren abuso y violación a sus derechos humanos en su tránsito de México hacia Estados Unidos. Eso es verdad. Y luego también dice, @JMNicaragua, dice, México supera a Estados Unidos en detención de migrantes. Wow, eso no lo conocía. Y bueno, también dice @Raúl Cobos TV, en Estados Unidos quienes menos delinquen son los migrantes mexicanos con o indocumentados. Fíjense, y nosotros pensando que hay otras personas, o bueno, siempre nos critican a nosotros los mexicanos, ¿verdad? Que somos los que más delinquimos. Y bueno, esto es lo que dicen ustedes en redes sociales. Por favor, síganos mandando sus comentarios y nosotros felices de recibirlos. Por favor, regresamos contigo y con los expertos, Claudia. Gracias. Muchísimas gracias, Tony. Interesante lo que nos dicen las redes sociales. Y bueno, continuamos con nuestra entrevista. Tenemos poco tiempo y queremos aprovechar lo más que podemos al diputado Alejandro Delgado sobre este tema tan interesante. Qué interesante, yo nunca había sabido realmente el origen de la migración del mexicano hacia los Estados Unidos. Realmente fue ocasionado por una circunstancia y de una necesidad de mano de obra. Así es. Lo cual nos lleva al punto que hubo una oferta. Así es. ¿No? Y se ha consolidado principalmente en la industria y en el sembradío, en el campo, ¿no? Donde los mexicanos somos muy especialistas en ello, muy dedicados, con mucho ingenio para la mano de obra que se requiere. Y mira, pues se tiene que buscar en otro lugar, no en nuestro país. Y en el específico, en Querétaro, pues el fenómeno tampoco es muy antiguo, como los años 40. Fue muy poco el movimiento que hubo en ese entonces, pero ante esa cadena que hablamos, de que uno sigue al otro, pues se ha venido incrementando, pero principalmente, fíjate que en los últimos 6 años hemos crecido del lugar número 21 al lugar número 14 en cuestión de remesas. Somos el lugar número 14 que mandan remesas los mexicanos. Como estado de Querétaro. Y eso significa no necesariamente que han mejorado su economía, sino que han crecido los queretanos en Estados Unidos y envían los pocos o los muchos dineros que ganan hacia lo que es nuestro estado. Con decirte que para este año 2015 se piensa, de acuerdo al Banco de México, que se estarán recibiendo
casi 453 millones de dólares para las familias queretanas que tienen un familiar allá en Estados Unidos como migrante. Decirte que lamentablemente el 80% de esos queretanos están en su residencia de manera ilegal, así que casi todos van de su trabajo a su casa y de su casa al trabajo. Viven en la sombra. Así es. Viven en la sombra. Sí, así es. Y platicando con los cónsul principalmente de California, de Texas, pues es muy poca la movilidad que tienen los mexicanos y poca la asistencia que también dan o asisten al consulado mexicano en las ciudades distintas, principalmente en Houston, en Dallas y en San Antonio. Señalar que tenemos aproximadamente un cálculo de que hay 400,000 queretanos en Estados Unidos y el estado donde más queretanos hay es en Texas, le sigue California, después Florida y Georgia. Son los 4 estados que concentran el 80% de queretanos en los Estados Unidos, pero que lamentablemente hasta el día de hoy no sabemos en dónde están, cuántos son, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos menores, que hoy se hablaba mucho del tema de la movilidad de los niños hacia Estados Unidos por una posible reforma. No sabemos a qué se dedican, no sabemos a qué necesidades tienen, ni allá ni aquí. Entonces se requiere de crear una institución a nivel estatal que pueda concentrar e impulsar políticas públicas a favor de las familias de los migrantes. Si se habla del fenómeno migratorio, hay 4 vertientes, que es la migración local, que son los que se van de aquí a otro lado. La migración de tránsito, que son los que pasan por aquí y que usan nomás nuestro territorio para alguna situación personal, pero se siguen de paso. Querétaro significa mucho en ello, principalmente de centroamericanos, por las vías del tren, por las carreteras que son conexión hacia el norte. Tenemos la principal carretera del país. Y el tercer fenómeno es el tema de la inmigración, que es todo lo contrario, que son los que vienen de otros estados o de otros países a nuestro estado. En eso me detengo un poquito para señalar que en Querétaro tenemos 2 Querétaros. Uno que es en el centro de nuestro estado, que es el corredor que conocemos como el Bajío, que viene desde San Juan del Río, Pedro Escobedo, el Marqués, Querétaro y Corregidora, que tiene una economía estable, pujante, si hablamos del tema de Corregidora, el Marqués y Querétaro, en donde vienen Querétaro de otros... está en un boom, ¿verdad? En ese sentido. Sí, vienen de otros estados o de otros países a tener un trabajo, una estancia laboral, que no encuentran los que viven en la Sierra Gorda de nuestro estado o en Huimilpan y Amalco, que están en el sur de nuestro estado. Entonces, esos son los dos estados que en un mismo territorio tenemos con diferentes oportunidades. Y la cuarta vertiente de la migración es el retorno. Y se da en varias situaciones. El retorno exitoso cuando ya lograron un capital y quieren regresar porque aquí está su familia y ponen un negocio y ahí se mantienen. El otro retorno que no es necesariamente exitoso, sino todo lo contrario, que por alguna situación de enfermedad o porque no pudieron tener éxito económicamente allá, regresan, si podemos decir, no con éxito y se tienen que regresar de una forma. O la otro retorno es que pues, los rebotan porque los encuentran o en la frontera no pasan y vuelven a regresar. Y en esa situación nos preocupa el retorno, que hay que poner mucha atención, principalmente en la cultura con la cual vienen y principalmente de salud. Es algo que el gobierno, no más del Estado, sino a nivel federal, se tiene que preocupar por esa situación. Y la otra, de que cuando regresen, encuentren un empleo bien remunerado y si ponen un negocio, pues que sea fructífero. Entonces, realmente tenemos un gran reto en Querétaro para que podamos trabajar y no se incremente el fenómeno migratorio. Y yo te quiero decir que hay una sola fórmula para poderlo hacer y que eso es lo que debe de concentrarse los gobiernos estatales y municipales, el desarrollo económico, a través de infraestructura carretera para que lleguen inversiones, para que aquel que quiera generar empleos pues encuentre a quien emplear, pero que también tenga utilidades, que sea un negocio realmente y que genere empleos. Entonces, son retos importantes, Claudia, que hay que hacer, pero que tenemos que iniciar con la creación de una institución que concentre estas políticas públicas que hoy en Querétaro no existen. Pues en verdad el tiempo se nos está acabando prácticamente, Alejandro, y en verdad les felicito este esfuerzo. Yo no había escuchado que se hicieran este tipo de esfuerzos a niveles de estados. Muchísimo gusto en conocerte y bueno, mucho éxito. Y bueno, Gracias. Para los queretanos que nos estén viendo ahí en Texas, identifíquense porque está aquí el Partido Acción Nacional con el diputado Alejandro Delgado, están tratando de hacer una comisión a favor de ustedes. Bueno, tengan una mejor vida y seguimos a nuestra siguiente sección.
creación de club de migrantes lo generan las reglas de operación. Tú le enseñaste cómo pegarle a la pelota de béisbol, cómo pegarle al receptor de la pelota. Hasta le enseñaste cómo pegarle al que se abrió a recibir la pelota. Pero ¿cuánto tiempo has tomado enseñándole a lo que no le debe pegar? ¿Quieres hacer crecer tu negocio? Aprovecha y anúnciate en televisión a un precio accesible. Con Expand Productions, la oportunidad está al alcance de todos. Brindamos toda clase de servicios de publicidad. Y es que un buen negocio necesita una buena estrategia. Por eso llámanos y coloca tu marca en televisión, porque en Expand Productions queremos verte triunfar. Si usted o alguien que usted conoce ha sido lesionado, llame a la oficina de Pérez Collazo, donde pelearemos por sus derechos. Soy la abogada Magalis Pérez Collazo y he ayudado a cientos de víctimas a rehacer sus vidas después de un accidente o tragedia. Llame a la firma legal Pérez Collazo al 817-366-2380 para obtener la compensación que usted merece. En Pérez Collazo, usted es nuestra prioridad. Bueno, estamos de regreso después de nuestros cortes comerciales y seguimos aquí con el diputado Alejandro Delgado y vamos a seguir hablando sobre migración. Él nos estuvo hablando sobre un club que se quiere formar del estado de Querétaro, de gente que esté en el estado de Texas. Sí. Platícanos, ¿cómo, y para qué? Así es. La creación de clubes de migrantes lo generan las reglas de operación de Sedesol, la Secretaría de Desarrollo Social Federal, para que se puedan hacer de recursos y también poder estar combatiendo el rezago de infraestructura en las comunidades de esos migrantes que viven en Estados Unidos en una sola comunidad, pero que también tienen sus familias en alguna comunidad o ciudad de Querétaro o de cualquier parte de la República. Eso se creó principalmente cuando fue el gobierno de Vicente Fox. Él lo traía de Guanajuato cuando fue gobernador y lo impulsó a nivel federal. Y ha sido un éxito para aquellos que han podido aplicarlo, como es el estado principalmente de Zacatecas y de Michoacán, que ya tienen hasta Secretaría del Migrante en el gobierno estatal de cada una de sus entidades. Bueno, pero el hecho es que se crea el 3x1 porque se invierten 3 porciones de un 100% por parte de los gobiernos, 25% del municipio, 25% del gobierno del estado, 25% del gobierno federal y otro 25% del club de migrantes. ¿Quiénes provocan eso? Ya lo comentamos, Sedesol reidentifica en las comunidades de Querétaro a familias que a su vez tienen en Estados Unidos en una sola comunidad o muy cercanos a sus familiares, entonces se constituyen y el consulado de esa ciudad le pasa la nota de que ya se constituyeron a través de un líder, que ese líder tiene que estar su estancia de manera legal. Y el resto de ellos, que son por lo menos 9 más, no necesariamente. No forzosamente. No forzosamente. Entonces ya se crea un club con por lo menos 10 mexicanos o 10 queretanos en esa ciudad. Supongamos en Dallas, ahí en Pleno, ahí es donde tenemos más queretanos, ahí se constituyen y ahí tenemos varios, como 3 o 4 clubes que debíamos de tener más, pero bueno, hoy tenemos 3 o 4. Y a su vez, principalmente de Jalpan y de Huimilpan, tenemos ahí en esa ciudad. Y los municipios, en colaboración con Sedesol, provocan la creación del Club de Migrantes en nuestro estado o en su municipio. Y así ya constituidos, entonces presentan un proyecto para que a su vez Sedesol lo apruebe e invite al municipio y al gobierno del estado a participar con su 25% proporcional que le toca. Entonces, ¿el que propone el proyecto es el club? Es el Club de Migrante, decide si van a hacer el drenaje, el agua potable, la electrificación, la urbanización, un kiosco, rehabilitar el área verde, hacer un aula en la escuela, ponerle la barda a la escuela. O sea, es de infraestructura que combate el rezago principalmente de esa infraestructura. Es muy noble el programa, sin embargo, noble, como ya lo dije en el corte anterior, Querétaro nos ha destacado por aprovechar estos recursos, pero nace de la federación, impulsado por los municipios, y que casi todos los migrantes están en esa disposición de sí colaborar. ¿Por qué? Porque sus familias siguen viviendo aquí en nuestro estado y en el municipio o en la comunidad que ellos dejaron hace algunos años o algunos meses.
así que había que aprovecharlo, pero bueno, lo que hoy hay una gran oportunidad con el gobierno entrante de Francisco Domínguez es impulsar cada vez más esos clubes de migrantes. Y el gobernador electo se identifica muy bien con el fenómeno migratorio, tal es el hecho que en las 3 caravanas del migrante que me ha tocado encabezar junto con la UAC y la diócesis de Querétaro, pues ha estado participando ahí el senador de ese entonces, ha estado presente, ha estado impulsando para que se crean esas caravanas, traerlos de manera segura a nuestro estado, principalmente en el mes de diciembre, y bueno, está muy identificado con el tema, así que creemos por esa convicción que vamos a incrementar los clubes de migrantes en los próximos 6 años. Bueno, pues queremos animar a todos nuestros amigos queretanos que estén ahí en el estado de Texas, California, que formen su club de migrantes. Así es. Identifíquense, júntense, es interesante, y además esto es una invitación para todos los mexicanos que estén en todos los Estados Unidos, que identifiquen el club de migrantes, que representen su estado, porque yo creo que nuestros paisanos aquí en los Estados Unidos tienen realmente una carga genuina por su gente y están viendo la manera de aportar. Y bueno, el gobierno de los estados de México, en cada uno de sus estados, en este caso el licenciado Alejandro Delgado, a través del Partido Acción Nacional, están haciendo toda esta labor de 3 en 1 con estas 3 entidades de gobierno para impulsar este programa. Y bueno, pues si tú estás aquí en Texas, identifícate, haz un club de migrantes queretanos y tú puedes decidir junto con el club hacia dónde quieres invertir para poder ayudar y bendecir la comunidad donde tú naciste y donde muy seguramente está tu familia. Gracias. Gracias por estar con nosotros muy amable. El día de hoy, Alejandro. Y bueno, que tengas un buen día. Con muchos. Muchas gracias. Que tengas un buen día y que tengas una mejor vida. Ir adelante y tengas una mejor vida. ¿Quieres hacer crecer tu negocio? Aprovecha y anúnciate en televisión a un precio accesible. Con Expand Productions, la oportunidad está al alcance de todos. Brindamos toda clase de servicios de publicidad. Y es que un buen negocio necesita una buena estrategia. Por eso llámanos y coloca tu marca en televisión, porque en Expand Productions queremos verte triunfar. Si usted o alguien que usted conoce ha sido lesionado, llame a la oficina de Pérez Collazo, donde pelearemos por sus derechos. Soy la abogada Magalis Pérez Collazo y he ayudado a cientos de víctimas a rehacer sus vidas después de un accidente o tragedia. Llame a la firma legal Pérez Collazo al 817-366-2380 para obtener la compensación que usted merece. En Pérez Collazo, usted es nuestra prioridad. Es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org. Bueno, amigos, estamos pasando a nuestra tercera sección de este programa, Desde mi interior, para ya terminar. Y antes queremos pasar a nuestra reflexión del día de hoy, que es sobre el sentido de la vida. Nos cuenta la historia de un hombre llamado Viktor Frankl. Era psicoanalista. Él nació en Viena durante la Segunda Guerra Mundial y en un momento dado de su vida fue llevado a un campo de concentración por los nazis. Él, al estar ahí dentro del campo de concentración, empezó a escribir un libro que el tema era el sentido de la vida. Él escribía todos los días y guardaba celosamente, escondía dentro de su ropa, escondía sus escritos, pero un día sorpresivamente lo mandaron llamar y lo despojaron, lo desnudaron de toda su ropa, lo tuvieron así por horas y después de un tiempo le dieron ropa, pero se dio cuenta que no era su misma ropa la que le habían puesto, dado para que se pusieran, sino que le habían dado la ropa de uno de los reos que había sido llevado a las cámaras de gas y que había sido ejecutado. Él empezó a ponerse la ropa y curiosamente se encontró un papel en alguno de los bolsillos.
y le llamó muchísimo la atención. Sacó el papel, lo empezó a leer y empezó a leer un escrito que el reo que había sido el que había usado esta ropa había escrito, y lo que decía era lo siguiente: decía, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando él leyó este mensaje, realmente quedó muy impactado, porque en cierta manera se identificaba con este hombre, pues él mismo estaba escribiendo sobre el sentido de la vida. Y él dijo, bueno, esto no es una casualidad, y a lo que me llega la conclusión de esto es que no es suficiente solamente plasmar nuestros pensamientos, sino vivirlos. Finalmente, Víctor Frank sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y después escribió lo siguiente: nada en este mundo te ayuda más a sobrevivir que el saber que tu vida tiene sentido aún en las peores circunstancias. Quien tiene una razón para vivir puede soportar cualquier adversidad. Y vaya que él sabía de lo que estaba hablando. ¿Qué le infundó a Víctor el valor para poder sobrellevar el dolor de los campos de concentración? Pues el saber que tenía una razón mayor para vivir que cualquier circunstancia adversa en su vida. La pregunta final es, ¿qué te da a ti sentido en esta vida? Y espero que tengas un buen sentido para poder salir adelante y tengas una mejor vida. Soy Claudia Cupido y esto es Desde mi Interior. Bueno, amigos, nos estamos despidiendo el día de hoy de nuestro programa. Espero que hayamos pasado juntos un buen tiempo. No te olvides, te espero el próximo fin de semana, sábados 12:30 del día, domingos 11:30 de la mañana, por este canal 55 de TV Azteca. Y por favor, contáctate conmigo a través de mis redes sociales. Quiero saber de ti, qué temas te gustaría escuchar y pues también tus opiniones. Bueno, que tengas un muy lindo día y un lindo fin de semana.